Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto verlos, bendiciones, bienvenidos a su devocional. Bueno, ya estamos listos, vamos a comenzar. Estábamos viendo el miércoles Salmo 27, leímos creo que los primeros versículos o el primer versículo. Y bueno, recordarte solo el contexto sobre el cual el salmista escribió este salmo. Por supuesto, era un momento emocional complicado. Sin embargo, por sobre esa situación complicada y por el tema emocional, él miró en su corazón y encontró respuesta de parte de Dios, y Dios le hizo recordar lo que Él es para su vida. Y entonces el salmista de ahí se tomó, ¿no? De esas experiencias que David había tenido ya en la presencia de Dios. Y bueno, en el Salmo 27:1 comienza diciendo, eh, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Y había una pregunta recurrente y él decía, ¿de quién voy a tener miedo? Entonces, David tenía una convicción en su corazón, aún por sobre lo que podían ver sus ojos o escuchar sus oídos, aún por sobre lo que había en sus pensamientos. David tenía una convicción en su corazón y él decía, Él es mi luz, Él es mi salvación. Él es mi fortaleza, como diciendo, sí tengo miedo, sí hay temor, pero por encima de eso, Dios es mi luz. Dios me está dando claridad, Dios me está dando visión, Dios me está mostrando el camino, Dios está siendo mi fortaleza. Sí hay debilidad, sí me siento débil, pero Dios me está fortaleciendo. Dios es mi salvación porque está llegando a rescatarme en el momento exacto. Y vimos un texto paralelo de cuando Jesús camina sobre el mar, de cómo es que va Pedro a encontrarse con él. Y hay una parte en Mateo 14, el versículo 30, Mateo 14, verso 30, donde dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver en sus sentidos, en sus emociones, tuvo miedo. Y para Pedro en este momento, el miedo se convirtió en su prioridad, o el miedo empezó a gobernar a Pedro, y esto provocó que él empezara a hundirse porque él ya estaba caminando sobre las aguas para encontrarse con Jesús. Dice que él tuvo miedo y este miedo provocó que él empezara a hundirse. Entonces yo quiero comenzar este devocional, eh, no solamente recordándote lo que vimos el miércoles, sino quiero comenzar a partir de este punto. Pedro pudo ver el fuerte viento, su mirada se desvía de Jesús, su mirada se desvía de ir al encuentro de un Jesús que se mueve en lo sobrenatural, y empieza a tener miedo, y este miedo hace que empiece a hundirse. Dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame,
y al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y lo rescató. Dios es mi salvación. Dios es mi fortaleza. Dios es mi luz. Que nuestra mirada no se aparte de esa luz. Que nuestra mirada no se aparte de esa fortaleza. Que nuestra mirada no se aparte de esa mano de Dios que está lista para rescatarnos. Ahora bien, vamos al Salmo 27 para darle continuidad. Salmo 27. Permítanme tantito, voy por un Kleenex porque tengo un poquito de gripa, permítanme. Listo, Salmo 27. Leo desde el versículo 1 para ahorita continuar donde nos quedamos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, lo que les mencionaba, menciona el temor, ¿sí? El temor, pero también por sobre el temor menciona lo que Dios es para él. Veíamos que Salmo 27 está hablando de una relación personal con Dios. Está hablando de conocer a Dios íntimamente, tener una cercanía con Dios. El texto paralelo que yo utilicé al Salmo 27 fue el pasaje de donde Jesús camina sobre el mar, donde Pedro va hacia él. Él quiere tener un encuentro con ese Jesús, fracasa en su intento, pero tiene un encuentro con un Jesús misericordioso que extiende su mano para levantarlo. Tiene un encuentro con Jesús a pesar de que él se hunde, eh, y él conoce a un Jesús que, que lo levanta y que lo lleva a la barca, ¿sí? No sé si lo cargó, no sé si lo sostuvo y caminaron juntos, pero definitivamente regresaron a la barca y aparte Pedro conoció a un Jesús eh, donde cuando llegaron a la barca, el viento y la tormenta cesaron y pudieron llegar al otro lado. Es decir, aunque Pedro fracasó en su intento, no por eso dejó de seguir conociendo a Jesús o no por eso Jesús dejó de mostrarse a su vida. No solamente como un Jesús que camina sobre el mar, sino un Jesús que extiende su mano, un Jesús que lo lleva a la barca y conoce a un Jesús que calma la tempestad y los lleva a la otra orilla. Ok, muy bien. Después el verso 2, aquí nos quedamos. Verso 2. Ah, no, también lo mencionamos, pero ahí va, verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores,
y mis enemigos. Tres cosas: malignos, angustiadores y enemigos. Y yo te preguntaba, ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué son esos malignos? ¿Y qué son tus enemigos? ¿Qué es lo que te ataca? ¿Qué es lo que se opone a ti? Bien, yo te decía esto, lo que sea, dice la palabra, que cuando Dios es mi luz, que cuando Dios es mi fortaleza y que cuando Dios extiende su mano para salvarme, bien dice, ellos tropezaron y ellos cayeron. Y yo te decía esto, tu llamado no es para tropezar y caer. Tu llamado no es para fracasar. Tu llamado no es para derrota. Tu llamado es para victoria. Si alguien va a tropezar y alguien va a caer y va a ser derrotado, son tus enemigos, lo que te aflige, lo que te angustia. Amén. Bien, ahora vamos a ver, ahora sí, el versículo 3. Te dice en 15 minutos un resumen de lo que vimos el miércoles, pero vamos entonces al 3. Comienza diciendo, aunque un ejército, a ver, necesitamos ver que todo tiene una continuidad y necesitamos darnos cuenta que en el versículo 2 habla de, perdone, dice el verso 2 habla de malignos, angustiadores y enemigos. Bien, ahora, en algún momento, estos enemigos, estos malignos y estos angustiadores ah, se pueden convertir en un ejército. Tal vez pudiéramos decir, bueno, pues aquí hay situaciones en mi vida, estoy viviendo esta angustia, eh, eh, son malignos, son mis enemigos, pero de pronto el verso 3 David dice, es un ejército, no son unos cuantos, ¿no? Dice, es un ejército. Ahora, partamos de esto. La palabra nos enseña que mi lucha, mi batalla, no es físicamente, no es contra carne y sangre, dice, es contra principados y potestades. Es decir, es una lucha que primeramente es espiritual y obviamente tiene una repercusión en lo natural, pero primeramente es algo espiritual y dice, hay un ejército. Ahora, dice, este ejército no es que vaya y venga. Esta angustia, este temor, esta aflicción, esta amenaza, estos problemas, no es que vayan y vengan, no, ya acamparon, ya acamparon, ya están ahí, son permanentes. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no va a tener miedo mi corazón. Si nos damos cuenta, al verso 2 al verso 1 y al verso 2 habla del temor, pero a un nivel emocional. En el verso 3 aquí ya aumentó el nivel, ya está a otro nivel. Dice, hay un ejército y este ejército ya acampó, pero aún así David determina algo en su corazón que necesitamos determinar nosotros siempre. No temerá mi corazón.
En los versos anteriores decía, y no temeré, pero ahora dice específicamente, mi corazón no va a tener miedo. Dice, aunque contra mí se levantara una guerra, ya no una lucha, ya no una batalla, no, una guerra. Dice, a pesar de eso, yo voy a estar confiado. Mi confianza, mi fe, mi paz va a estar puesta en Dios, va a estar puesta en Jesús. Y voy a cuidar de no cometer el error que cometió Pedro al desviar su mirada de Jesús y poner su confianza o su mirada en la tormenta y en la tempestad, porque esto provocó que él se hundiera. Y quiero decirte esto, si tú sientes que tu confianza se desvió de Dios, que tu mirada o tu fe se desvió de Dios, y si tú sientes que estás hundiéndote, podrás hundirte, pero eso no va a impedir que clames. Y yo quiero pedirte que clames a Dios, porque seguramente Jesús vendrá a tu encuentro para extender su mano y levantarte. Podrás haber perdido la capacidad para poder flotar. Pedro perdió la capacidad de flote siendo un hombre de pesca. Sus sentidos fueron extraviados por la tormenta, por el miedo. Y solamente le quedó un recurso, clamar, clamar. Y dice la palabra que al momento Jesús extendió su mano y lo salvó. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante una guerra, yo voy a estar confiado. Tal vez hayas perdido capacidades espirituales, pero nunca pierdas tu clamor a Dios. Nunca pierdas esa conexión con Dios. Pedro clamó y él dijo, Señor, sálvame. ¿Sabes? Él no le pidió ayuda a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos que estaban en la barca. ¿Lo pudo haber hecho? Sí. ¿Lo pudieron haber ayudado? Sí. Pero él clamó a Jesús. Él clamó a Jesús. Por eso, el Salmo 27, en el verso 4, llega este momento, este punto crucial, y dice el salmista, una cosa he demandado al Señor. Pedro clamó, David demandó. Pedro clamó, Señor, sálvame, y David demandó. Demandó porque él sabía su posición. ¿Conocemos nuestra posición? ¿Conocemos nuestra identidad? ¿Sabes que podemos clamar, pero también podemos demandar? No me refiero a una demanda de autoritarismo, no, me refiero a una demanda de autoridad, porque somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios, tienes autoridad y poder.
Y esa autoridad y ese poder te permite demandar a Dios. Una demanda es algo que tiene valor, que tiene peso, que tiene importancia y que va a provocar que la atención de la persona demandada esté sobre esa demanda, valga la redundancia. Es decir, una demanda hace que Jesús se levante de su trono y pueda ver quién lo está demandando y qué está demandando. Tú podrías pensar, pero ¿cómo yo voy a demandar a Dios? No, necesitamos separar o necesitamos identificar lo que es una demanda. Normalmente decimos en lo legal una demanda sinónimo de querella, sinónimo de discusión, sinónimo de pleito. No, 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 me refiero a una demanda que está basada y establecida en la ley. Y de ahí partimos. David estaba bajo amenaza, estaba en aflicción, estaba en temor, estaba en debilidad, pero su convicción decía, Dios es mi luz, Dios es mi fortaleza, Dios es mi salvación, mi confianza está en Él y por eso voy a demandar esto, apoyado en algo legal, apoyado en la palabra. Y él decía, lo que voy a demandarle a Dios es que desaparezca este ejército, es que arrase con este campamento, es que se quite todo problema, es que se quite toda aflicción y que nunca más vuelva a mí. Eso fue lo que demandó David. ¿Sí es así o no? No, David no demandó eso. ¿Sabes en dónde puso su mirada y a qué le dio importancia? No le dio importancia a los malignos, a los angustiadores, a los enemigos, al ejército que acampó, no le dio la importancia. ¿Estaban ahí? Sí, pero no le dio la importancia. ¿Sabes por qué? Porque su confianza no estaba en eso, su confianza estaba en Dios. Y por eso el 4 dice, una cosa voy a demandar al Señor y esta yo voy a buscar, que esté en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Wow, su mirada, su paz, no estaba en un ejército, porque si hubiera estado en ese ejército, se hubiera hundido como Pedro cuando él puso su mirada y su confianza en una tormenta y en una tempestad. David no demandó uh, que, que ese ejército desapareciera. No, David demandó estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él lo vio como una prioridad en su vida. Mi prioridad es estar en la presencia de Dios. Y voy a demandar y voy a buscar en Dios estar en su casa, estar en su presencia, contemplar la hermosura,
e inquirir en su templo. Inquirir es ser parte de, inquirir es estar dentro, no contemplar desde fuera, no, contemplar desde adentro. Ahí en Cuernavaca hay un hotel donde los dueños son cristianos. Y dentro de ese hotel, a un costado, ellos pusieron un tabernáculo. Desde los 13 años he acudido a ese lugar. Eh, eh, Ahí es donde vamos a ofrecer o a terminar ayunos y te lo puedo comentar, te lo puedo platicar. Y el hotel, el lugar se ve muy sencillo, pero si algo llama la atención es la estructura o el edificio del templo. Ellos construyeron un templo con las medidas, un edificio con las medidas del tabernáculo, del templo. Y desde fuera dices, wow, qué padre está. Y te quedas ahí para contemplar ese edificio. Y tal vez pudieras conformarte y decir, yo ya vi ese edificio, yo ya vi ese templo, pero si tienes la oportunidad para entrar y para contemplar ese tabernáculo, no desde fuera, sino desde dentro, mejor. Bien, David decía esto, una cosa voy a demandar al Señor y esta voy a buscar, estar en la casa de Dios todos los días, no cada 8 días, no cada 3 días, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para poder entrar, para poder ser parte de ese templo. Qué importante es contemplar la presencia. Qué importante es contemplar la gloria. Qué importante es contemplar la hermosura, no desde afuera, no, desde adentro. Y me acordé porque de este ejemplo que te estoy dando, porque cuando ya estás adentro, adentro puedes ver el arca del pacto y está eh, los candelabros, está todo el tema del tabernáculo, pero finalmente te puedes quedar ahí todo el día, toda la noche, no para contemplar lo que tus ojos ven, para contemplar lo que solamente tu corazón puede ver, la presencia de Dios. Y ahí es cuando tú puedes determinar en tu corazón, no temeré, mi confianza está en Dios. Te estoy poniendo un ejemplo de ese lugar, pero te quiero decir algo, no es el lugar, no, no es el lugar, porque donde tú estás, ahí está el tabernáculo. Donde tú estás, ahí está el arca. Donde tú estás, ahí está la presencia de Dios. Es tiempo de contemplar la gloria, la hermosura y la presencia de Dios desde adentro, no desde afuera. Hay mucha, mucha diferencia. Termina diciendo este versículo lo que Dios hace cuando
demandamos estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida y contemplamos la gloria, la presencia y la hermosura de Dios desde adentro. Dice, Él me ocultará en lo reservado de su morada. No quitó al ejército, los enemigos están ahí, su destino es tropezar y caer, derrota. Tu destino es seguir en la presencia, contemplar su gloria y su hermosura, porque Dios me va a ocultar en lo reservado de su morada, me va a cuidar, me va a proteger y sobre una roca me pondrá en alto. Amén. El, el miércoles primero Dios, vemos la parte sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas, por la dirección que tú nos das. Gracias porque esta palabra es alimento a nuestro espíritu, sustento a nuestro corazón, fortaleza a nuestra alma. Señor, gracias por el cuidado que tú tienes en nuestra vida, porque tú vives, porque tú hablas, porque tú ves, porque tú escuchas, porque tú conoces lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos. Hoy solo queremos decirte esto, Señor, con todo nuestro corazón. Quiero demandarte y quiero buscar estar en tu presencia todos los días de mi vida. Quiero contemplar, quiero deleitarme en tu gloria, en tu hermosura, en tu presencia, no desde fuera, sino desde adentro. Señor, tú dices que tú me vas a ocultar, que tú me vas a meter en lo reservado. Hay un lugar reservado para mí y solamente puedo descubrirlo cuando busco tu presencia. Y en tu presencia tú me ocultas, en tu presencia tú me pones en ese lugar que ha sido reservado para mí. Señor, eh, tu palabra nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú me haces vivir confiado y hay una mesa preparada para mí, reservada en presencia de mis angustiadores. Y tú unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y declaramos que el bien y la misericordia de Dios te van a seguir todos los días de tu vida, porque has determinado que todos los días de tu vida estén en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El bien y la misericordia, la unción de Dios, la unción de Dios, llenando tu copa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Temor se va, angustia se va, aflicción se va, en el nombre de Jesús. Se va de tu alma, de tu corazón, porque lo único que va a gobernar tu alma, tu corazón, es la paz y la confianza en Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.